experiencia vamos a compartir con todos. Así es, así es. Bueno, son las 11, así que empezamos. Es muy importante. Feliz miércoles a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Claro. Mi nombre es Melissa Jaramillo de la Guardia, vicepresidenta ejecutiva del Grupo Central de Seguros. Así es. Bueno, son las 11 para compartir información, conocimientos y herramientas que te aporten valor. Cualquier pregunta que quieras hacer, la puedes escribir aquí en el chat y la estaremos contestando durante el conversatorio. Esta mañana me acompaña la licenciada Ana Belén de Castro Rosanet, abogada, especialista en pH con más de 12 años de experiencia y autora del libro Vivo en un pH, ¿y ahora qué? Bienvenida, Ana Belén, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Melissa, por esta experiencia, para compartir con todos los que nos están viendo esta mañana, que sea un poquito de lo que es importante de propiedad horizontal, que ahorita mismo con el tema de la pandemia y todo, hay muchas consultas recientes, así que yo contenta de estar aquí con todos ustedes. Bueno, hoy hablaremos sobre los derechos, deberes y responsabilidades que adquirimos como propietarios o inquilinos de una unidad inmobiliaria. Una propiedad horizontal o un PH está compuesto por áreas destinadas para el uso privado y áreas de uso común. Para su buen manejo, uso y funcionamiento, cuentan con una junta directiva y en muchos casos también con una administración externa. Cuéntanos un poco sobre las responsabilidades de esta junta directiva. No, les cuento un poquito sobre la junta directiva en la propiedad horizontal en Panamá. El presidente, primero que todo, en Panamá, del presidente de la junta directiva, es el representante legal. Hay otros países, por ejemplo, nuestra hermana Colombia, el representante legal es el administrador. Hay funciones muy importantes en la junta directiva. La junta directiva es la que representa a la asamblea de propietarios, mientras la asamblea no sea convocada. Además de eso, la junta directiva es la que contrata y remueve al administrador de su cargo. Además, también el administrador va donde la junta directiva a poner alguna queja, de hay algún conflicto, la junta directiva debe recibir esta información del administrador. Un tema muy importante que muchos no conocen, te cuento, es que la junta directiva son los encargados de confeccionar el reglamento de uso. El reglamento de uso es el que determina las funciones, las obligaciones y qué comportamiento deben tener todos los propietarios en las áreas comunes del PH. Y además, la junta directiva, todos los miembros de la junta directiva, ojo, con excepción del vocal, pueden emitir lo que son los certificados de administración, certificado de paz y salvo. Eso es muy importante. Que es súper importante cuando vas a vender tu apartamento, ¿no? Totalmente, es un requisito, prioridad que el registro público te exige. Si no tienes paz y salvo de administración, no puedes traspasar tu unidad inmobiliaria. Interesante, interesante. Muchas personas también piensan que solamente es el administrador el que puede emitir este paz y salvo, y no, puede ser cualquier miembro de la junta directiva con excepción del vocal, porque en la ley no permiten al vocal, no lo mencionan. Así que eso es un punto que deben apuntar allí. Claro, entonces el presidente de la junta directiva como representante legal está expuesto a cualquier demanda o a cualquier querella que le puedan poner terceros o los mismos propietarios. Te cuento un poquito. Hubo un caso en Panamá, que me reservo el nombre, que fue muy sonado, que demandaron al PH. ¿Y qué ocurre? Como el presidente de la junta directiva es el representante legal del PH, a él le secuestraron sus bienes personales. Y esto fue un precedente único en Panamá, que todos los presidentes de la junta directiva dijeron, ¿cómo es posible que le hayan secuestrado los bienes personales al presidente? Y es porque es representante legal. Yo quisiera saber en ese caso, Melissa, si hay algún seguro o algo que los pueda proteger porque a los miembros de la junta directiva, porque si no estarían expuestos en esos momentos, en todo momento. Pues sí, efectivamente, tanto en una empresa como en un PH, el representante legal se lleva un puesto pesado y unas responsabilidades pesadas. Y sí, efectivamente, existen las coberturas de responsabilidad civil para directores y administradores del PH. Ahora, es importante saber que no todas las coberturas son iguales. Hay aseguradoras y hay productos que te brindan la cobertura, incluyendo los gastos de defensa, y hay productos que te brindan la cobertura para una indemnización, sin embargo, no contemplan los gastos de defensa. Entonces, es importante que la junta directiva, como parte interesada, se asesore bien con su corredor de seguros para saber qué tipo de cobertura tienen.
y saber si eso es lo que están buscando. Eso es sumamente importante para que los miembros de la junta directiva estén protegidos, porque ya saben, pasó este precedente y nadie va a querer obviamente que les secuestren sus bienes personales, así que es mejor estar asegurados. Así es. Esta junta directiva se escoge en Asamblea General de Propietarios y para ello es necesario que haya quórum, ¿verdad? Así es. Te cuento un poquito sobre el quórum. El quórum, la ley 31 del 18 de junio del 2010, que es la vigente ahorita mismo, exige para que haya quórum la mitad más uno de los propietarios, ojo, de los propietarios, no de las unidades inmobiliarias. Además de eso, si transcurrida 1 hora luego de que se convocó y no se ha logrado el quórum, es decir, la mitad más uno de los propietarios, el secretario puede levantar un acta, puede colocar los nombres de los propietarios y el porcentaje de participación de los asistentes en ese momento, y entonces, luego transcurrida 1 hora, pueden deliberar y sesionar con un quórum del 20% de los propietarios. Eso es importante. Interesante, eso no lo sabía. Además, para el quórum, muchas personas o administradores dicen, no podemos contarte para el quórum porque no estás paz y salvo. Ojo, para que te cuenten como el quórum, no es necesario que estés paz y salvo. Otro ejemplo, muchas personas dicen o propietarios dicen, yo soy dueño, yo soy propietario de 6 unidades inmobiliarias. Es decir, me debes contar como 6 veces para el quórum. Y no es así. Solamente cuentas como 1, porque eres un solo propietario. No, entonces tienes un solo voto. Un solo quórum. Cuentas como 1. No importa la cantidad de unidades inmobiliarias que seas propietario. Pero en la parte de los votos, ¿cómo sería? ¿Serían 6 votos o sería 1 voto? El voto, en efecto, es diferente al quórum. Por eso que las personas crea la confusión, es importante mencionarlo. Para el voto no son los propietarios lo que se toma en cuenta. Se toma en cuenta allí sí las unidades inmobiliarias. Si hay un propietario que tiene 5 unidades inmobiliarias, que es propietario de 5 unidades inmobiliarias, tiene 5 votos. Ojo, tiene que estar paz y salvo. Si no estás paz y salvo, no puedes votar. Algo muy importante también es que para muchas personas, y lo comprendo, es tedioso asistir a asambleas de propietarios. Y dicen, no voy a asistir, alguien más podrá asistir por mí. Es importante, pueden asistir por ti cualquier persona, siempre y cuando tú le des un poder o un proxy. Esa persona que tenga tu poder te puede representar y puede votar por ti. Y esa persona no es necesaria que sea propietario. Cuéntame algo. Ahora, en los últimos meses ha venido sonando mucho el tema de las asambleas virtuales. ¿Qué nos puedes compartir de las asambleas virtuales? Las asambleas virtuales es el tema ahorita mismo número 1 con el tema de las pandemias. Vino la pandemia y el MINSA sabemos que permitían, dijeron no se pueden estar reuniendo. Muchas personas conozco y la Dirección de Propiedad Horizontal indicaron que estaban comunicándose con el MINSA y el MINSA mandaba inspectores a los PHs físicamente y otorgaban permiso de acuerdo al lugar y de acuerdo a las personas que el MINSA permitía. Luego salió una reglamentación y las personas estaban contentas. Hoy ya salió el decreto 151 que reglamenta la ley de propiedad horizontal y se permiten las asambleas virtuales. Pero, ¿qué ocurre? Las personas no conocen que en efecto se permitían las asambleas virtuales, pero con una condición. ¿Y cuál era la condición? Que en los reglamentos de copropiedad estuviera esa redacción, que se permiten las asambleas virtuales. ¿Y qué ocurre? Las personas dirán, bueno, pásame el reglamento de copropiedad que lo voy a escribir, esa redacción, así de sencillo. Pero no es así de sencillo. Tiene que tener una formalidad. ¿Y cuál es la formalidad? Para reformar un reglamento es que tienes que convocar e irte a asamblea. O sea, no puedes. ¿Qué ocurre primero? El huevo o la gallina, y entonces quedas parado. La buena noticia que le doy a las personas es que hay un anteproyecto de ley, el 428, si no me equivoco, ya fue aprobado en tercer debate, falta la sanción del Ejecutivo, y cuando ya lo sanciona el Ejecutivo, Dios primero, van a permitir las asambleas virtuales ya de manera automática, sin necesidad de ir a reformar el reglamento de copropiedad, como lo estipula la reglamentación del decreto 151. ¿Es permitido multar a los propietarios por no asistir a la asamblea de propietarios? Te cuento, muchos clientes han venido con la misma consulta. ¿Por qué? Porque en la ley 31 del 18 de junio del 2010, que es la ley de propiedad horizontal, no especifica por ningún lado si se puede o no multar a los propietarios. Hemos hecho consultas a la Dirección de Propiedad Horizontal y nos han indicado que sí, es permitido, no ven nada que esté en contra, pero que se recomienda colocarlo en el reglamento de uso, que hace un poquito cuando comencé a hablar, indiqué que era la Junta Directiva la que confeccionaba el reglamento de uso. Allí
La mayoría de las veces ponen las multas y se puede colocar alguna multa por no asistencia a las asambleas. Se está realizando en la práctica. Ok. Y otra cosa, ¿qué tipo de decisiones se toman en asamblea ordinaria? En las asambleas es sumamente importante que las personas vayan. ¿Por qué? En las asambleas ordinarias, que son las del principio del año, nuestra oficina en Kirsten recomienda que se haga al principio del año, por ejemplo enero, se coloquen y se presenten los estados contables, el presupuesto del año, ¿verdad? Además, en las asambleas, si quieres hacer cambio junta directiva, tienes que lograrlo mediante asamblea de propietarios con un voto del 51%. Si quieres cambiar la fachada de tu apartamento, lo mismo, necesitas ir a asamblea. Si vas a reformar el reglamento de copropiedad, necesitas ir a asamblea. Si quieres aumentar la cuota, bajar la cuota, mantenerla o una cuota extraordinaria, debes ir a asamblea. Entonces es sumamente importante lograr el quórum para las asambleas de propietarios porque allí se toman las decisiones. Recordamos que las asambleas de propietarios es el máximo organismo de un PH, es decir, es los propietarios los que deciden, la mitad más uno. Nunca es un propietario individual el que decide en un PH, es la mayoría. Claro, claro. Yo he visto que existen conjuntos inmobiliarios que tienen varias torres y cada torre constituye un PH. Pero estos conjuntos inmobiliarios tienen áreas que son comunes a todas las torres. ¿Cómo se decide en esos casos? Así es. Un conjunto inmobiliario, la ley lo estipula cuando son diferentes PHs, o sea, torres independientes, pero que cada torre es un PH. Pero todas ellas forman parte de un conjunto inmobiliario, es decir, que tienen áreas comunes o estacionamientos en común. Ellas tienen áreas comunes que tienen que verificar y tienen que mantener entre todas las torres. Oye, Ana Belén, aquí nos preguntan, ¿cómo se aprueban los reglamentos de uso? ¿Puede la Junta Directiva definir reglas y ponerlas en ejecución sin que sean aprobadas por la Asamblea? Te cuento algo. El reglamento de uso, ¿quién lo confecciona? El reglamento de uso lo confecciona la Junta Directiva. Así lo establece la Ley de Propiedad Horizontal. Pero posteriormente sea ratificado por la Asamblea de Propietarios. Este reglamento de uso es el reglamento de las áreas comunes y no es necesario inscribirlo en el registro público. Muchas personas confunden esto. En mi libro, que escribí recientemente, que se llama Vivo en un PH y ahora qué, escribí justamente un capítulo para que vean la diferencia entre reglamento de uso con reglamento de copropiedad. Porque muchas personas hablan el reglamento de uso y se confunden. El reglamento de uso no se inscribe en el registro público. El reglamento de copropiedad sí, y tiene muchas diferencias. Ok, interesante. Bueno, definitivamente la labor de la Junta Directiva es crucial para el buen funcionamiento y la convivencia pacífica dentro de un PH. Totalmente. Cuéntame algo, ¿qué son consideradas áreas comunes? Las áreas comunes en un PH tenemos que saber que hay dos. Hay bienes comunes y bienes privados. Bienes comunes es de tu puerta hacia adentro. Bienes privados de tu puerta hacia adentro y bienes comunes de tu puerta hacia afuera. Todos los propietarios son copropietarios de las áreas comunes. Todos son dueños en una porción de las áreas comunes. O sea, estacionamientos, lobby, los lobbies de los pisos también. Los lobbies son áreas comunes. Los estacionamientos puede variar, depende del reglamento. Hay estacionamientos que son de uso exclusivo, hay otros que se reserva el promotor para futura venta, esos son privados, depende si están descritos en la declaración de mejoras. Pero las áreas comunes, piscina, el salón de fiesta, por eso que deben pagar una cuota de gastos comunes. ¿Por qué? Porque pagando una cuota de gastos comunes puedes mantener las áreas comunes en buen estado y eso te da plusvalía, te da valor a tu unidad inmobiliaria. ¿Qué pasa? Si en un futuro, cuando tú quieras vender tu unidad inmobiliaria y las áreas comunes no están mantenidas, eso te baja el valor de la unidad. Es complicado venderlo. Es importante. Mira, nos preguntan aquí qué diferencia hay entre el reglamento de copropiedad y el reglamento de uso. Te cuento, el reglamento de copropiedad es el más importante. Para que exista un PH, el reglamento de copropiedad tiene que estar inscrito. El reglamento de copropiedad, ¿qué te dice? Más o menos, lo usual es que en un artículo 2, yo lo confecciono, te ponga por nivel, qué es lo que lleva cada nivel. Yo coloco la descripción que un arquitecto me lo da, que está leído de los planos, el espejo de los planos aprobados, está en el reglamento de copropiedad. En un reglamento de copropiedad también te dice las funciones de una asamblea de propietarios,
la fecha de la asamblea ordinaria, porque el MIBIO te lo está exigiendo. Te coloco la junta directiva, cuáles son los miembros de la primera junta directiva, cuál es el administrador, el primer administrador, cuáles son las prohibiciones. El reglamento de copropiedad está inscrito en el registro público y es siempre una de varias páginas. En cambio, el reglamento tiene que estar inscrito obligatoriamente y tienes que ir el reglamento de copropiedad a aprobarse en el Ministerio de Vivienda. El MIBIO, cuando lo aprueba, emite una resolución y esa resolución debe estar firmada por el ministro, viceministro, luego llega donde mí o cualquier abogado y nosotros tenemos que crear una escritura pública donde inscribimos el reglamento de copropiedad junto con la declaración de mejoras. En cambio, el reglamento de uso es totalmente diferente, es súper sencillo. El reglamento de uso lo emite la Junta Directiva y te pone las reglas que son lógicas para un buen comportamiento en las áreas comunes. Por ejemplo, cuál es tu vestimenta en las áreas comunes, si puedes fumar, si no puedes fumar, el gimnasio, la hora de uso, que lo puedes usar, no meterte en el elevador mojado. Claro. Personas ponen multas también pecuniarias. Si estacionas mal el carro, son 50 balboas. Si sales mojado por el lobby, son 100 balboas. Entonces, claro, el reglamento de uso lo puedes reformar cada vez que la Junta Directiva lo desee, siempre y cuando sea ratificado por la Asamblea. Nunca es necesario inscribirlo en el registro público, es decir, no tiene ningún costo. Con diferencia del reglamento de copropiedad, que sí tienes que inscribirlo en el registro público, tiene costos registrales, tiene costos notariales, ya es totalmente diferente. Bueno, pero el reglamento de uso es supremamente importante para la convivencia pacífica. Totalmente, totalmente. Mira, aquí tenemos otras preguntas. ¿Qué opinión tienes sobre la fachada? ¿Es área común? La fachada, te cuento que la ley de propiedad horizontal la define como todo lo que está exterior, o sea, afuera de tu unidad inmobiliaria. ¿Qué significa eso? Que es área común. Muchas personas, y me ha pasado, que han venido propietarios y me han dicho, no, lo que pasa, yo escribí también contando sobre mi libro, un caso que me pasó, que vino una cliente y me dice, no, lo que pasa es que yo cambié mi fachada, súper pequeño, fue un cambio que casi no se nota, era para mejorar la ventana, y no sé por qué me están viniendo los vecinos a decirme y se están quejando, no comprendo, o sea, no lo entiendo. Eso es lo que pasa cuando uno no conoce la ley de propiedad horizontal. Nadie puede cambiar la fachada. Y me dice, pero si yo pagué mi unidad inmobiliaria con mi dinero, no puedo entender que no la puedo cambiar. No la puedes cambiar. Puedes cambiarla con varias condiciones. Por ejemplo, tienes que ir a un arquitecto que te apruebe el plano y la condición número 1 es que la asamblea de propietarios, ¿quién es la asamblea? Son todos los propietarios. Tiene que haber una aprobación del 66%, no del 51%, del 66% de los propietarios que están paz y salvo para que tú puedas modificar tu fachada, porque es área común. O sea que no es el mismo porcentaje cuando hablamos de una votación de un tema del edificio común que cuando hablamos de un tema que altere la fachada del edificio. En mi libro, por eso también quise hacerlo de manera más fácil para las personas, para que las que quieran leerse la ley, magnífico. Y las que no, para ver un resumen, en mi libro hice justamente un capítulo donde yo coloco los porcentajes de aprobaciones en las diferentes situaciones que cuenta un PH. Porque hay muchas situaciones diferentes y específicas. Por ejemplo, lo de la Junta Directiva aprobación es un 51%. Para cuota de gastos comunes es 66%. Después te puede bajar a 33%. O sea, hay muchas diferentes porcentajes que hay que tener ojo. Hay que tomar nota de eso. Ok, mira, aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa si la administración no es una empresa, sino una persona natural y es manejado por la Junta Directiva? No pasa nada. Te cuento que el reglamento de copropiedad, al momento que el promotor es el que lo emite, contrata a un abogado y es el que confecciona el reglamento de copropiedad porque el PH no existe. El promotor coloca en la junta directiva a su primo o alguien de la empresa. Luego, cuando haya 51% de unidades inmobiliarias vendidas, los mismos propietarios toman el control y ya ustedes tienen su unidad inmobiliaria. Eso mismo ocurre con la administración. La ley de propiedad horizontal, la 31 de 18 de junio de 2010, establece que el administrador puede ser perfectamente una persona natural o una persona jurídica. Si es una persona jurídica, debes colocar la persona natural que está representando a esa persona jurídica. No hay ningún problema. Mira, aquí nos hacen otra pregunta que yo creo que me atrevo a responder y tú me corriges si me equivoco, pero aquí nos dicen, si la junta directiva que salió en asamblea difiere de la inscrita en el registro, ¿es válida? Y por lo que hemos conversado, entiendo que tienes que
volverla a inscribir en el registro público para que sea válida. Es correcto. Muchas personas también, por desconocimiento de la ley, por eso que estamos aquí con mucho gusto para ayudarlos, colocan, yo soy la presidenta, yo soy la tesorera electa, porque en efecto realizamos una asamblea y votaron por mí más del 51%. Craso error. Las personas deben saber que la junta directiva válida es cuando está inscrita en el registro público. ¿Cómo pueden saberlo? Bueno, pueden buscarlo, algún abogado lo busca en el registro público, esa información es transparente, todas las personas lo pueden conocer. Y además, si uno quiere tener algún documento, pueden solicitar algún certificado del registro público. Y el registro público te emite un certificado, tiene un costo, si no me equivoco, de 30 balboas, donde consta la junta directiva vigente. Es importante que está inscrita en el registro público. Hay casos también, Melissa, te cuento, que han pasado, que me han contado clientes que me dicen, mira, aquí tengo el pagizalgo de administración firmado por el administrador. Y cuando vamos a ver, Melissa, en el registro público, el administrador no está inscrito. Ese no es el administrador. Ese pagizalgo no tiene ninguna validez en absoluto, sí. Totalmente. Esos casos pasan. Casos y cosas, ¿no? Casos y cosas. Todos los días pasan. Y así vamos aprendiendo en el camino. Aquí nos comentan, hasta tanto no exista la asamblea, las reglas de uso que decidió la junta directiva entran en vigencia, por lo menos hasta que la asamblea decida lo contrario. Correcto, porque la asamblea es la que lo tiene que ratificar. La asamblea ratifica el reglamento de uso, pero lo confecciona la junta directiva. La ley no menciona cuándo se puede reformar, no necesita un porcentaje de reforma, así como en el contrario del reglamento copropiedad, que sí necesita un 66%. Ojo, quiero hacer mención de esto. Creo, si no me equivoco, la ley de propiedad horizontal, en el único caso que exige 2 porcentajes, es para reformar el reglamento de copropiedad. Para reformar el reglamento de copropiedad, te exige 2 porcentajes. ¿Cuáles son? Tienes que tener el 66% de aprobación de los propietarios y además el 75% del coeficiente de participación. Muchos clientes me dicen, no te comprendo, ¿qué significa esto del 75%? Del coeficiente, tenerlo, y si no, corran de una vez a pedírselo al administrador. La mayoría de las veces en el artículo 5, yo siempre lo coloco en el artículo 5 cuando hago los reglamentos, está una tabla de valores. En la tabla de valores hay una columna que se llama coeficiente de participación. Y las personas que votan, tú tienes que sumar ese coeficiente y debe dar un 75%. Adicional al 66% de los propietarios. Eso es algo importante, saberlo. Que necesita doble porcentaje para reformar un reglamento. Wow. No es tan sencillo. No es cualquier cosa. Sí, no es cualquier cosa. Y ya de por sí los quórums son un problema, o sea que... Correcto, por eso cuando le recomendamos muchas veces a los clientes que quieren cambiar algo, reformar una frase, le decimos, ustedes no saben, o sea, para reformar un reglamento, si van a reformar, aprovechen y metan toda la información que necesiten, porque es casi también la misma procedimiento. Yo que ya lo llevo 12 años, imagínate viendo esto, es casi el mismo procedimiento que una incorporación. No es tan sencillo como los clientes piensan, que una reforma es así fácil que sale de una vez, no. Aquí nos hacen otra pregunta. ¿El reglamento de uso puede poner multas a los copropietarios por incumplimiento? Entendí que sí. Es correcto, así como les comenté, en el reglamento de uso, ahí la mayoría de las veces se pueden poner columnas y tablas con multas pecuniarias para los propietarios. Así como les comenté, que salen en el lobby, con mojados, en el gimnasio, usaron mal las máquinas, se ponen con toda la razón las multas pecuniarias. Ok, mira, aquí nos... Dime. Me preguntan cómo se llama tu libro. Mi libro se llama Vivo en un PH y ahora qué. ¿Y dónde lo pueden comprar? Con mucho gusto lo pueden adquirir, ahí sale mi página de Instagram, abogada.anabelén.de-castro, o a mi celular. Me pueden escribir, es el 6613-8541. 6613-8541 y con mucho gusto yo les reservo su ejemplar. Mira, aquí nos preguntan sobre pintar de un color que no sea del edificio, la fachada. Ok, les cuento. ¿Quién lo decide? Todo la asamblea. Los propietarios son los que deciden de qué color va a ser. Solamente que tienen que ir a asamblea y el 66% tienen que estar de acuerdo en el color de la fachada. Tienen que aprobarlo. El 66%, no es el 51%, el 66%.
Pero creo que esta pregunta iba más orientada a si yo quiero pintar, por decirte, la pared de mi balcón que da hacia la calle. ¿La puedo pintar? Tienes que pedir permiso al 66% y hay muchos casos, que hay casos diferentes, este es como una excepción. Hay ciertos peajes que tienen que irse al reglamento de copropiedad, pero es importante leerlo, que dice que hay ciertos colores específicos. Que la columna tiene un color, que la pared tiene otro color, o sea, depende. Tendría que yo leer el reglamento de copropiedad y los contratos, a ver si dice un color en específico, que a veces ocurre, a veces me lo han pedido el promotor y está establecido, a veces no, y entonces te puedes ir con un 66% a aprobarlo. ¿El presidente de la junta directiva puede ser el administrador? No, porque tendrías conflictos de funciones. No puede ser el administrador y el Ministerio de Vivienda no te lo va a permitir al momento de que yo ingrese primero el reglamento de copropiedad. Tienen que ser dos figuras diferentes. Igual que en el momento de la asamblea, yo, por ejemplo, si soy propietaria y no puedo asistir a una asamblea, voy a dar un poder a otra persona. La otra persona que yo le doy poder puede ser mi prima, mi vecina, mi amiga, cualquier persona que quiera, cualquiera, obviamente sea mayor de edad, con una excepción. No puedo darle poder al administrador. No puedo decirle al administrador, toma, te doy un poder para que tú me representes en la asamblea. Esa es la única persona que no puede. Pero el presidente sí. El presidente, no mencionaba la junta directiva, no debería, pero sí puede ser el presidente, porque el presidente es un propietario. Así que el presidente sí puede tener los proxies. Hay personas que tengo 20 proxies y tampoco hay límite de proxies. Tampoco puedes decir a una persona, no, tú tienes 10 proxies, hasta allí, no puedes tener más. No hay límite de poder o de proxy que tú puedas tener. O sea que una persona puede tener 40 proxies y tiene 40 votos en la asamblea. Es tan importante conseguir proxies, tan importante. Y ojo, alguna salvedad que muchas veces ocurre. Cuando el administrador va donde el propietario le dice, por favor, dame tu proxy y tu poder porque vamos a tener una asamblea. Y el propietario le dice, no te lo voy a dar porque, ¿sabes qué? Yo sí voy a asistir a la asamblea. ¿Sabes lo que deben decirle a ese propietario? Perfecto, excelente que asista, pero dame el proxy. Y cuando tú asistas, yo lo voy a romper. Yo lo devuelvo. Yo lo voy a romper. Y así tienes el 100% asegurado, porque muchas veces uno no sabe una emergencia, algo que ocurrió, y no asiste. Tienes que decirle, dame el poder de todas maneras, y cuando usted asista, se le rompe el proxy así al frente de usted. Y ya, no pasa absolutamente nada. ¿Cómo hacemos para renunciar a la junta directiva si no hay quien te supla la vacante? Justamente estoy llevando un caso, ahorita mismo, tengo un caso complicado en el registro público y el registro público me dice, estoy yendo todos los días al registro público por ese cuento, no registramos renuncias, a menos que la persona haya fallecido o haya vendido su unidad inmobiliaria. Deben tener vacante. El artículo 60 de la ley te exige que deben tener vacante. No se de las gastos comunes que se están solicitando es por eso. Se le recomienda siempre tener una cuenta de ahorro. ¿Por qué tener esa cuenta de ahorro? Cuando tú pagas una cuota de gastos comunes, tener un porcentaje de ahorro. ¿Por qué? Porque cuando pase algo se daña en emergencia, no tener que pagar y pedir una asamblea, convocar una asamblea para pedir y solicitar una cuota extraordinaria. Eso es lo que más como que le molesta a los propietarios, la cuota extraordinaria, porque te lo piden de un día para otro, una necesidad de urgencia. Es mejor tener la reserva, un porcentaje de reserva. Por ejemplo, los pueden ser 10 años. Es mobiliaria. Yo pregunto, ¿cuánto tiempo tiene este edificio? Tiene 7. Ya yo sé que faltan en 3. En 3 años ya yo sé que va a venir una cuota extraordinaria de miles de dólares, porque cambiar un elevador son miles de dólares. Es mejor tener esa reserva para cualquier imprevisto y no tener que pedir una asamblea extraordinaria. Eso es lo mejor. ¿Hay que registrar al administrador o es opcional? Te entendí que sí hay que registrar al administrador. Muchas personas, primero que todo,
hay que registrar al administrador. El administrador tiene que estar inscrito en el registro público. Muchas personas se confunden, que me ha pasado un caso y me dicen, hay que convocar asamblea de propietarios para registrar al administrador, para que la asamblea lo elija. No. En este caso no es a la asamblea de propietarios, es mediante acta de junta directiva. Notar, acta de junta directiva son los que colocan al administrador en su puesto y son los que remuevan al administrador en sus puestos. Y deben inscribirse en el registro público. Te quería preguntar, ¿existe un protocolo para los PHs en temas de bioseguridad cuando hay casos positivos de COVID en el edificio? No he mencionado esto, pero es importante cuando ocurre un caso positivo, número uno, tener la información transparente. Muchos PHs me han salido los clientes a contarme que muchos PHs o administradores se lo mantienen en secreto o nadie quiere tocar el tema. No, no, no. Número uno es mantener la información transparente. Hablar con el administrador y con la junta directiva, que ellos hagan un memo formal, lo pueden poner en el elevador, diciendo, no diciendo qué unidad inmobiliaria es, pero diciendo hay un caso positivo en el PH, y por tal razón, esta semana vamos a colocar medidas más fuertes de bioseguridad. Por ejemplo, el elevador número uno, primordial, conseguir una empresa para que lo nebulicen. También las áreas sociales, el lobby, o sea, tener esa información de una vez, también hablar con el propietario y decir, porque es importante, como menciona Nisa, saber lo de que es la trazabilidad, con qué otros propietarios ha podido tener contacto. Es importante tener esa información transparente. Por supuesto. ¿Cuáles son, en tu experiencia, los conflictos más comunes que has visto en PHs? Más comunes los conflictos, te puedo decir, propietarios que se han quejado por culpa de la otra unidad inmobiliaria que tenga alguna filtración. Y en este caso le recomendamos, cuando se habla con el propietario, no decirle, tu unidad inmobiliaria es la culpable de la filtración, porque eres tú como propietario hablando con otro propietario. Lo más recomendable es primero conseguir a un perito, unas personas que sean especializadas, que te hagan el trabajo y verifiquen que en efecto la otra unidad inmobiliaria es la que está causando la filtración en tu edificio. Y la ley te menciona que se le debe comunicar al administrador este caso y la unidad inmobiliaria, que es la que te está afectando, debe pagar esa reparación. Yo quisiera saber si hay seguro, porque muchas personas, Melissa, me comentan sobre este tema de las filtraciones por culpa de las otras unidades, los temas de agua también, que se le ha dañado su unidad inmobiliaria por culpa de otra unidad inmobiliaria. Mira, te cuento que de hecho sí, existe la cobertura de goteo y filtración. Sin embargo, no es una cobertura cajonera, no es una cobertura que venga, como quien dice, por default en las pólizas. Es una cobertura que se debe solicitar. Pero ya que estamos en este tema de las filtraciones, además de esta parte de goteo y filtración, que es el nombre pues, de esta cobertura que te comento, que hay que solicitar, el riesgo más común o los reclamos más comunes que vemos en PH son los daños comunes por agua. ¿Qué son daños comunes por agua? Dejé la llave abierta y se había ido el agua y, bueno, volvió el agua y allá fue eso, se inundó todo el apartamento. O se rompió una tubería, o el excusado. Muchas veces los mismos excusados, con el tiempo, empiezan como a botar agua por falta de mantenimiento. Y en muchos casos, cuando los apartamentos son apartamentos de inversión o de alquiler y están desocupados, pues botan aguas por días, hasta que esa agua empieza a filtrar a los apartamentos de abajo o a las áreas comunes, a los elevadores, y es entonces cuando nos damos cuenta que hay una falla en algún lugar del edificio y se empieza a buscar de dónde viene el agua. Entonces, wow. es importante, y sí les quiero compartir, que los propietarios que causan el daño, pues evidentemente son responsables por los daños causados a terceros, ya sea al vecino de abajo, al vecino de al lado, o hasta el mismo elevador, que también es de los casos más comunes, que sale el agua y se va por el ducto del elevador, y como tú bien comentabas, pues las reparaciones de los elevadores son costosas, ¿no? Entonces, mi recomendación, de hecho yo pienso que debería ser obligatorio, mi recomendación es que cualquier persona que vive en un PH cuente con una cobertura de responsabilidad civil, porque es igual que el carro. No estamos exentos de chocarnos cuando salimos a la calle, tampoco estamos exentos de causar un daño no intencional a cualquier vecino, y no solo nosotros, puede ser el perro que mordió al hijo del vecino, o puede ser que tenía a un muchacho pintando en la casa y dejó caer un objeto y le cayó encima un carro, puede ser 1000 cosas.
Y les dejo la semillita de que esta cobertura se puede conseguir desde $50 al año. O sea, es realmente económica y en mi opinión, Ana Belén, eso debería ser un requisito en todos los reglamentos de uso. Entiendo que ahí aplicaría. Debería ser un requisito en todos los reglamentos de uso del PH que los propietarios o los inquilinos cuenten con una cobertura de responsabilidad civil. Así es. Así como el propietario cuando va a comprar una unidad inmobiliaria sabe que obviamente si la paga y está con el acreedor hipotecario, debe saber que tiene que pagar mensualmente una hipoteca. Además de eso, no es solamente la unidad inmobiliaria, debe saber que hay un monto obligatorio también de por vida mientras vivas en esa unidad, que es la cuota de gastos comunes. También el impuesto de inmueble, que gracias a Dios con la ley 66 del 2017 han bajado los impuestos de forma abismal. Y allí, en esos montos que la persona sabe que cuando va a comprar una unidad inmobiliaria son obligatorios, deben ir esos seguros, Melissa, que me estás comentando, porque hay tantos casos que me llegan a mí como abogada que se solucionarían o causarían más soluciones si el propietario tuviera esos seguros, como me estás comentando, que no son para nada costosos. Son para nada. Es que... Mira, aquí nos preguntan sobre este tema de las filtraciones. ¿Qué pasa si un inquilino se niega a que se entre a su unidad a revisar una filtración que está afectando al inquilino de abajo? Ya te cuento que me han llegado como 3 consultas igualitas esta semana, o sea que están correr a buscar seguros. Porque te estoy diciendo que las filtraciones y los daños por agua son por lo menos 3 veces a la semana. ¿Qué ocurre? Hay que seguir todos los procedimientos. Tú vas gastando todos los puntos que tú puedes hacer. Primero, hablar con el administrador. No solamente hablar verbalmente, escribirle un email. Deja todas las pruebas por escrito. Aquí es dejando pruebas por escrito. Comunicarle al administrador. Si el administrador no te hace caso, a la junta directiva comunicárselo verbalmente. Primero, que es la buena comunicación, lo que siempre se dice. Pero si no hay, entonces por escrito también a la junta directiva. También al propietario por escrito y también hablándolo de buena fe. Si ya la buena fe aquí ya no hay y ya tú cumpliste todo lo que tú pudiste hacer, administración, junta directiva y propietario por escrito, yo también colocaría al Ministerio de Vivienda una consulta que me la hagan por escrito y además de eso, ya lo último te quedaría, pudieras ir donde un juez de paz. Que se trata de no ir hasta allá, pero si ya tú has cumplido todos los pasos y has tratado de buena fe en comunicarte, pero no has recibido respuesta, ya no queda de otra, debes de proceder, porque si no las filtraciones van a afectar más y más a la unidad inmobiliaria. Claro. Y cuéntame este tema, ahora en estas épocas que estamos viviendo, se ha aumentado muchísimo la morosidad en los PHs. Así es. El tema, muchas personas consultan qué pasa con las personas que deben cuota de gastos comunes. Muchas personas dicen, hay propietarios que deben muchísimo antes de la pandemia, de cuando se declarara el estado de emergencia. Yo me he comunicado y he visto también webinares y asambleas donde ha hablado el director de Propiedad Horizontal para saber la posición del MIBI en este tema. Y la posición del MIBI es que dice, ahorita mismo, esto es un caso nunca antes visto. La pandemia es un caso nunca antes visto, no hay algo escrito. Lo único que está escrito es la ley y la ley te exige pagar las cuotas de gastos comunes. Obviamente dice, en estos momentos podemos tomar también en algunos casos el tema de la solidaridad. En casos extremos, que siempre hay un caso que sea humanitario. Pero si no es así, por lo menos hablar con el administrador e ir abonando poquito a poquito. Porque es importante más en esta época tener las cuotas de gastos comunes, porque con ese dinero van a comprar lo que son los utensilios para bioseguridad y así tener tu salud y la de tus familiares, por lo menos estar tranquilos en ese tema. Y como comentabas antes, también el tema de la plusvalía, ¿no? Que hay que mantener las áreas comunes bien mantenidas. Las personas a veces no piensan en el futuro, por eso a veces no tienen seguro. En el momento que tú desees, es así, vender tu unidad inmobiliaria y no se ha mantenido, no has pagado las cuotas de gastos comunes, esas áreas sociales se van a decaer totalmente y eso no te va a tener tu plusvalía. Al momento de vender tu unidad inmobiliaria, el valor va a bajar. No te conviene. No te conviene. Claro, mira, aquí, poquito a poquito, pero nunca dejar de pagar porque está la ley que sí exige. Claro, y entiendo que en algunos PH te pueden cortar ciertas utilidades. Es correcto. Entonces es mejor evitar. Obviamente sabemos que hay en este tema que está en la situación muy difícil para los panameños, pero siempre, como tú dices, el tema de la transparencia, hablar con el administrador. Quiero pagar, no puedo pagarte tanto al mes, ahorita mismo perdí el trabajo, pero voy a abonarte poquito a poquito.
voy a abonarte poquito a poquito. Pero como te dije, también hay casos extremos que ya también se puede ver el tema de la solidaridad, pero no siempre, porque hay que ver que no vaya al tema del juega vivo, ¿me entiendes? Claro, claro. O sea, siempre hay que ver la balanza y ver cada caso en específico en este tema. Mira, seguimos con las preguntas. Mantenimiento de terrazas privativas. ¿Cómo obligo a que impermeabilicen para no afectar a los vecinos de abajo? Todo este tema de las terrazas, la terraza privativa, me estás contando, la terraza privativa, ok, un ejemplo. Hay casos y casos. Hay ciertos casos que la unidad inmobiliaria tiene una terraza y esa terraza puede ser común de uso exclusivo. O hay otros casos que esa terraza puede ser privativa. ¿Cómo lo sé? Porque tienes que irte a la declaración de mejoras, a tu unidad inmobiliaria, a tu número de finca y verificar si la superficie de tu unidad inmobiliaria está incluida esa terraza. Si es así, en muchos casos se le exige a la persona, no, si es así, que te incluye tu unidad inmobiliaria la superficie, significa que es tuya, que es tu bien privado. Es decir, tienes que pagar cuotas de gastos comunes. Y tienes que impermeabilizarla tú, no el pH. Y impermeabilizarla tú porque es privada. Hay otros casos que es común, si tendrías que hablarlo con todo lo que es común, tienes que pedir permiso a la asamblea de propietarios. Ahí sí tendrías que pedir permiso a la asamblea de propietarios para poder impermeabilizarla. Tienen que buscar la declaración de mejoras y verificar si esa terraza es privada o común. Lo sabes por la superficie. A veces menciona la unidad inmobiliaria tal, tiene tanto de superficie abierta, que es la terraza de afuera, y tanto de superficie cerrada, dando total tanto. Esa es tu unidad, es tuya. Entonces, ojo, hay que saber, al menos buscar en qué documento, como te estoy diciendo ahorita, la escritura, en la declaración de mejoras, te sale esa información. Aquí preguntan si el administrador puede ser un propietario. El administrador, la ley no estipula que no pudiera ser, así que puede ser un propietario, pero muchas personas, lo usual es que se contrate una empresa. Administración externa. Es correcto, pero puede ser, la ley no lo prohíbe. Si en un PH no hay administrador, ¿la junta directiva puede hacer las funciones de la administración? En un PH debe haber administrador. Si no me equivoco, creo que la ley, voy a buscar ahora el artículo, no permite que haya administrador cuando hayan PH que tengan menos de 2 unidades inmobiliarias. Cuando haya PH con menos de 2 unidades inmobiliarias no es necesario el administrador. Pero si tiene más de 2 unidades inmobiliarias, que es lo usual, el Ministerio de Vivienda, para poder registrarte tu reglamento de copropiedad y crear el PH, te va a exigir un administrador. Si no, yo que hago los reglamentos de copropiedad, no me lo pasan. O sea, si yo no pusiera administrador, no me lo aceptaría, no me emiten la resolución y no puedo crear el PH. ¿Se debe solicitar autorización para el cambio del estilo de las ventanas? Correcto. Como estábamos comentando en Antitos, que me pasó justamente con mi clienta que me dice, cambié mi ventana, pero la cambié de una manera que ni se nota a la simple vista. No debe haber ningún problema, porque igual es en mi apartamento que yo estoy pagando con mi dinero. ¿Qué ocurre? Que la ventana para afuera, todo lo que está fuera de tu unidad inmobiliaria es la fachada. Es área común. Y es área común y tienes que pedir permiso a la asamblea con un 66% de propietario y también tener un permiso del arquitecto idóneo. Aquí nos preguntan qué es un proxy. Proxy es un poder para poder representar a otra persona en la junta directiva. Correcto, un poder sencillo, puede estar en papel blanco, no tiene que estar notariado ni nada. Yo, Ana Belén de Castro, autorizo, no voy a poner a mi vecina, el nombre de vecina, autorizo a mi amiga Mari Carmen para que me represente en la asamblea del día tal, y yo, siendo propietaria de la unidad inmobiliaria tal, número de finca tal, lo firmo para tomar los votos en ese momento, para que me representen voto en la asamblea. Un proxy es lo que hablan los abogados, como dirían, poder. Puede ser cualquier persona, menos al administrador. Al administrador tú no le puedes dar poder para que te represente, porque si no hubieran conflictos de intereses. Sí, nos comentaste. ¿Una empresa puede ser presidente de la junta directiva? Correcto. La junta directiva puede ser una sociedad anónima, claro que sí. No tiene que ser una persona natural. La ley te lo permite. Si en un PH el presidente de la junta directiva ha dicho abiertamente que no quiere ejercer y en su efecto no sirve para nada, ¿cómo se hace para asignar uno nuevo? Es complicado porque necesitas un 51%. Necesitas un 51% para poder inscribir lo que es la renuncia y poder poner tu vacante. Necesitas ir. Y hay muchos casos, Melissa, que te cuento, que lo increíble es que para inscribir un cambio de junta directiva, obviamente registro público, si mal no me equivoco,
te cobran de costos $10 por propietario. Imagínate un PH que tenga 3 torres, un solo PH, de no sé cuántos cientos de apartamentos por piso. Sí. Apartamentos por piso. ¿Cuánto te va a salir solamente en costos registrales? Miles de dólares. Y hay PH que dicen, no tenemos no podemos, o sea, no hay ese monto. Y adivina, no pueden inscribir una junta directiva por el solo hecho de que no tienen para pagar los miles de dólares de un costo registral. Eso lo coloqué en mi libro, que parece increíble, pero ocurre. Si en un PH, esta ya la leímos, ¿se puede multar por no asistir a una asamblea? Sí, siempre y cuando se establezca en el reglamento de uso. La ley no lo menciona si sí o si no, pero el Ministerio de Vivienda ha declarado que en efecto hay muchos PH que lo hacen y no le ven mayor complicación, pero siempre tiene que estar en los reglamentos de uso. Ok, aquí nuevamente con el tema de la renuncia a la junta directiva. Por ley, una vez que renuncias no te pueden obligar a estar en la junta directiva, por lo que te entendí. No puedes renunciar si no hay vacante, si no hay alguien que te sustituya. ¿Es así? Me llama, disculpa. Pasa que tienes que mantener la inscripción, tienes que estar inscrito. Obviamente tú presentas la renuncia y ya tú no vas a firmar ninguna cuenta bancaria, que necesitas 2 dignatarios como mínimo, pero necesitas la inscripción. Eso ocurre, que es increíble. Las personas dicen, yo me voy, o sea, yo no estoy aquí, no quiero participar en la junta directiva, pero necesitan inscribirlo. El registro público lo está exigiendo. Eso es lo que ocurre. Pero pueden poner otra persona, la ley te permite para firmar mínimo 2 miembros, así que pueden ser otros 2 miembros que firmen lo de las cuentas bancarias, que siempre tienen que tener firma, que eso es lo más importante, ¿no? Para poder pagar a los servicios, etcétera, para mantener las cuotas y las áreas comunes bien. Oye, nos están haciendo muchísimas preguntas. Leo y no termino. Un segundo line. Total. Aquí nos preguntan, ¿quién decide cuando se sube o se baja la cuota de mantenimiento? Por lo que conversamos es en la Asamblea General de Propietarios. La Asamblea de Propietarios, el artículo 32 de la Ley 31 del 2010, que lo puedes buscar en Google, te especifica que es la Asamblea de Propietarios y necesitas un 66%. Y luego te dice otra excepción que puedes bajar a un 33%. ¿Qué pasa? Necesito que sepan que la Asamblea de Propietarios es el máximo organismo de un PH. La mayoría de las decisiones, o sea, si no todas, las toma la Asamblea. ¿Quiénes son la Asamblea? Ustedes como propietarios. No es uno, son todos ustedes. Son los que determinan eso. Muchas veces colocan, vamos a subirla o vamos a poner una cuota extraordinaria porque vamos a colocar un parquecito. Y hay personas que dicen, yo no tengo niños, o yo soy un adulto de 80 años, y no voy a pagar ese parquecito. ¿Cómo hago? Adivina, puedes no pagarlo. Porque tienes que comprobar, la ley te permite que debes comprobar que eso es un bien suntuoso. La definición de la ley para bien suntuoso es que no sea necesario para la operación ni mantenimiento del PH. Si tú compruebas que esa cuota extraordinaria que te van a poner no es necesaria ni para la operación, ni para la seguridad, ni para del PH, tú puedes acogerte a una persona de 80 años, no es una cuota extraordinaria. Debes comprobar que es un bien suntuoso. Si no, si es por un bien necesario, no puedes escaparte. No tienes para dónde agarrar ni correr y tienes que pagar cuota extraordinaria. Eso es lo que pasa con el PH. Aquí, si es un PH que tiene más de 30 años y aparecen estados de cuenta brujos, ¿quién regula eso o a qué entidad se debe elevar el caso? Deberían primero contratar a un contador para poner todo eso en regla y hacerte la consulta en el Ministerio de Vivienda, que están haciendo consultas y pedir una consulta por escrito, que son gratuitas. Muchas personas no conocen, pero el Ministerio de Vivienda, la Dirección de Propiedad Horizontal, tú puedes llamar al 579-9548, que les dé su email. Número ahorita de memoria es Propiedad Horizontal, si no me equivoco, @mibio.go.pa, y pueden hacer consultas. Te recomiendo que hagas las consultas por escrito, porque así te dan tu papel con la del mismo. Hay un presupuesto. ¿Cómo usas fondos en emergencia si no está en el presupuesto? Si no está en el presupuesto, utilizar fondos, tendrías que hablar con la Asamblea y consultar con la Asamblea primero. Por eso es que, repito,
es importante tener reserva. Siempre mi jefe que trabajo en Skillsen, que es licenciado Ricardo Skillsen, una eminencia, un maestro en propio horizontal, que es el que siempre aporta las leyes y todo, por eso que tengo todo este conocimiento, él siempre dice, hay pH enfermos, hay pH sanos, así como las personas, hay pH enfermos. Enfermos significan que no tienen reserva, que no tienen fondos de reserva. No tienen fondo de reserva. pH sanos, pH felices, que se puede ocurrir pH sanos con la reserva. Si tú tienes tu reserva, si van guardando un poquito, cada poquito un monto de la cuota de gastos comunes al momento de una emergencia, no va a ser necesario, como lo están comentando, utilizar el presupuesto, buscar a ver cómo hace, porque si lo tocas y no está en el presupuesto, ese es otro problema. O sea, todo tiene que ser filtrado por la Asamblea de Propietarios, que es el máximo organismo. Y para convocar una asamblea, obviamente hay otros requisitos. No es que vas a llamar por teléfono, mañana nos vamos a reunir en asamblea. No, la ley te dice que tienes que convocar tantos días antes, tantos días después, quiénes son los que convocan, el administrador, la junta directiva. Si viene la asamblea ordinaria y no convocado, el 20% de los propietarios pueden convocar. O sea, la ley de pH tiene tantos detallitos. Y yo escribí mi libro, Vivo en un pH y ahora qué, y puse en el libro. ¿Saben por qué escribo este libro? Porque las cosas que parecen en propio horizontal, que pueden parecer lógicas, pero en propio horizontal no lo son. Por eso escribo este libro. Porque hay muchas cosas que parecen lógicas, que uno dice, oye, pero es lo lógico. No. Estamos en el mundo de la propiedad horizontal. Es increíble, o sea, es súper interesante. A mí me encanta. Por eso escribo este libro. Y el libro está muy bueno, se lo recomiendo. De hecho, aquí lo tengo, para que lo vean. Gracias. Vivo en un pH y ahora qué. Ya saben que pueden contactar directamente a Ana Belén a través de Instagram o a su teléfono. Igual vamos a poner los datos aquí cuando terminemos el live para que los tengan. Perfecto. Unas preguntas más, Ana Belén, aprovechando los últimos minutos. Si un propietario no cumple con su cuota de mantenimiento, ¿qué se le puede prohibir dentro del edificio cumpliendo con la ley? Primero que todo, si el propietario no cumple con su cuota de mantenimiento a partir de los 2 meses, ojo, a partir de los 2 meses es cuando se considera moroso, se le coloca al usuario un monto en el elevador, lo ponen en grande, el nombre de la persona, en grande, lo que deben, se le puede prohibir accesar a las áreas comunes. No pueden usar las áreas comunes, ni el gimnasio, ni la piscina, nada, se le puede cortar el gas, si el gas está dentro de lo que se paga en las áreas comunes también. Por eso es importante, lo mejor es hablar con la verdad y ser transparente, ir donde el administrador. No tengo cómo pagar, pero no me quiero atrasar, porque afecto a los demás propietarios. Si no pagamos todas las cuotas de gastos comunes, esto se va a venir abajo. Puedo hacer arreglo de pago. Quiero pagar poquito a poquito, o sea, hablar siempre con la verdad, ir de manera transparente, no ocultarse. Muchos propietarios que se ocultan, que no contestan, que se hacen como si no existieran, eso no va a desaparecer. Siempre es mejor hablar de frente y con la verdad. Y antes conversamos también que le pueden cortar las utilidades que sean comunes del edificio. Se les puede cortar las utilidades comunes del edificio y se le puede hacer también un cobro vía ejecutiva. Se complica. Secuestro, ¿no? Llega hasta los secuestros de las unidades inmobiliarias. Está un abogado especial en ese tema y los recibos dejados de pagar son de prueba. Se complica todo, es como una bola de nieve. Por no querer hablar desde el principio vas a tener un problemón al final, que no vas a poder salir de eso. Aquí, de vuelta con el tema de la filtración. ¿Qué pasa si el administrador tiene conocimiento, han pasado 2 años y no se soluciona nada? ¿Cómo puede proceder el afectado? Lo que mencioné, primero hablar con el administrador verbalmente y buena fe. Luego hacerlo siempre por escrito. Escúchenme todos, por escrito es importante. Muchas personas no lo hacen por escrito y dicen, yo hablé contigo pensando en la buena fe. Aquí tiene que ser todo con pruebas. Todo el mundo debe ponerse el sombrerito de abogado cuando vas a hacer eso. Todo es por escrito. Todo es por escrito. Tú haces tu carta, ok, no me la respondió, no pasa nada, la tengo de prueba, que yo se la mandé al administrador. No me respondió, voy entonces a la siguiente instancia, voy para la junta directiva, muy amablemente a hablar con las personas de las miembros. Si no me hacen caso, no pasa nada, por escrito dejo mi segunda prueba. Vas haciendo tu expediente, o sea, todo el mundo con su sombrerito de abogado haciendo tu expediente. Aquí hay que estar cuchillo y vivos, es increíble. Y si no, entonces... Y que te firmen, que siempre te firmen de recibido. Que te firmen de recibido, todo es prueba, todo es prueba. Hay gente que lo hace hablando, no. Aquí todo el mundo con su sombrerito de abogado, todo por escrito, y si no te vas a tener que ir donde después de paz, lastimosamente. Preguntan aquí, ¿cómo se calcula el monto de la cuota de mantenimiento por apartamento? Entiendo que es por metraje.
La ley se especifica que es por metro cuadrado. Y en la asamblea de propietarios se va a determinar cuánto por metro cuadrado. Si 1.75, 1.50, $2 es por metro cuadrado. Hay excepciones, como lo que conversé, que tienen terrazas abiertas. Puede haber que decidan, oigan, a las terrazas abiertas se le va a colocar menos. En vez de 1.75 van a pagar 1.25 y así. Todos los PH son mundos diferentes. Todos son diferentes, pero es por metro cuadrado. Aquí preguntan, si el apartamento está alquilado, ¿quién debe responder por una afectación a otro apartamento? ¿El dueño o el inquilino? Eso es importante. En el PH es el propietario. La otra persona no tiene ni voz ni voto en este entierro, como dirían en el buen panameño. Nada, solamente vive allí. Es el propietario para todo. A ver, ¿qué más nos preguntan por aquí? ¿Qué medidas legales se pueden hacer ante la morosidad excesiva? Bueno, lo que hablamos. Ejecutivo. Y sirve de mérito ejecutivo los recibos dejados de pagar. ¿Qué hace la diferencia en el costo de seguro por responsabilidad civil? Por ejemplo, el de $50. Bueno, de hecho, si usted quisiera comprar una póliza de responsabilidad civil solita, la prima el costo anual de esa póliza solo de responsabilidad civil puede estar arriba de los $150 al año. Sin embargo, existen productos paquete que llamamos las pólizas multirriesgo. ¿Qué quiere decir esto? Estas pólizas le permiten asegurar todo el contenido de su residencia contra los mismos riesgos que usted asegura su estructura cuando va al banco y pide un préstamo, que el banco le exige un seguro de incendio. Pero al ser multirriesgo, además de asegurar su contenido, llámese línea blanca, aire acondicionado, muebles, todo lo que nos cuesta amoblar una casa, incluidas hasta las obras de arte, sí, tenemos coberturas adicionales, como por ejemplo un porcentaje de robo y una cobertura de responsabilidad civil. En estos productos, esa cobertura de responsabilidad civil puede ser de $100,000 o de $250,000. Y al formar parte de este producto paquete, conseguimos esta tarifa tan competitiva desde $50 al año. Evidentemente, esta es la tarifa mínima. En la medida que usted quiera asegurar su contenido por un monto más alto, pues esta tarifa va a variar. ¿Qué más nos preguntan por aquí? Excelente estos montos que muchas personas no conocen, que son irrisorios, son mínimos y los que te van a ayudar. Es algo... El que va a comprar una unidad inmobiliaria, por favor, consigan los seguros. Es algo primordial. ¿Qué acciones tiene el administrador que no sean ante tribunales contra los morosos? Pueden ir, se pueden hacer las quejas y conciliaciones en el Ministerio de Vivienda, pero la acción es lo que te dije, ponerlo en el elevador, cortarle las... Perdimos. No te preocupes. No te escucho. ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Sí, es lo que te comenté, cortarle las amenidades, cortarle el gas, prohibirle la entrada a las áreas comunes. Realmente es eso lo que se puede hacer. Aquí nos preguntan, ¿quién debe contratar al perito para el tema de las filtraciones? Lo debe contratar la persona afectada, sin embargo, va a ser obligación del responsable cubrirlo. Correcto, la persona afectada